Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y bien, el día de hoy te tengo un tema muy importante. Le he titulado Pecado, Rebelión e Iniquidad. Hoy vamos a hablar de estos tres males que padece la humanidad. Vamos a ver un poquito de historia, pero vamos a ver qué significa pecado, qué significa rebelión o transgresión y qué significa iniquidad. Aunque los tres tú puedes decir que es lo mismo pecado, en efecto, el cometido de esos tres es llevarte a cometer maldad, pero no significan lo mismo y se desarrollan de diferente manera. El propósito es el mismo, errar del camino, pero debemos de nosotros exponerlo a Dios Padre y tenemos que identificar qué tipo de mal, con qué estamos batallando para nosotros exponerlo a nuestro Señor. También recuerda que en el Padre Nuestro, en esa enseñanza de cómo debemos orar, no es una oración el Padre Nuestro, es una enseñanza de cómo podemos pedir, hacer peticiones al Padre. Entonces ahí nos enseña que dice, perdona nuestras ofensas. Aquí nos abre el margen nuestro Señor Jesús en esta enseñanza, en la cual nosotros podemos exponer la petición. Aquí perdona nuestras ofensas, aquí exponemos al Padre el tipo de error que estamos cometiendo, la falta que estamos cometiendo, si es un pecado, una rebelión, una transgresión o una iniquidad, para el oportuno socorro de Dios. Entonces vamos a ver qué significa pecado, qué significa rebelión y qué significa iniquidad. Nos vamos a enfocar en la iniquidad, ¿ok? En estos tiempos de abril, que es época santa, son días en la cual recordamos a nuestro Santo Señor Jesucristo. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en Isaías 53:5, en la crucifixión de Jesús, nos enseña este versículo que Jesús fue molido por nuestros pecados y herido por nuestras rebeliones. Aquí está haciendo una diferencia entre estos dos pecados, ¿sí? Ahora, si te das cuenta, en Éxodo 34:7 nos menciona los tres males. Dice, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien, esto te estoy hablando de abuelos, padres, hijos, nietos. Esto es generaciones, ¿sí? Y si no cortamos con este mal, si no lo detectamos y no pedimos perdón, nos arrepentimos y lo confesamos a Dios, esto continúa, ¿sí? Entonces, te digo que es necesario identificar este mal. Vamos a ver un poquito de historia antes de empezar de lleno en el tema. Recordemos que solo los seres espirituales son portadores de iniquidad. En Génesis, recordaremos, tú lo has leído, que el primer portador de iniquidad fue el ángel predilecto de Dios llamado Lucifer. Él fue portador de iniquidad y por eso es que fue echado del reino de Dios, ¿verdad? Porque es un reino santo y puro donde no entra ese tipo de inmundicia, de maldad. Allí no entra pecado. Entonces él fue detectado en él esa maldad, esa llamada iniquidad, y fue arrojado de los cielos. Vemos entonces en el mundo, en el planeta, al primer portador de este mal, en la primer familia terrenal, la familia de Adán y Eva, como el hijo Caín también es portador de esta maldad, de esta iniquidad, ¿sí? De esta inclinación a hacer el mal. Entonces aquí vemos que terrenalmente también el hombre puede ser portador de iniquidad, de maldad, igual que Satanás. Entonces aquí vemos que espiritualmente solamente esos seres espirituales pueden ser portadores de iniquidad, de maldad, como en este ejemplo son los ángeles, en este caso son demonios, y nosotros
los hombres, ¿verdad? Porque somos espíritus en envase de carne. Así que vamos a ver qué cosa es pecado, ¿verdad? Pecado, amigo, hermano, es una falta directa intencional a Dios. Aquí sabes las consecuencias, sabes lo que haces y lo que dices. Y aquí tú decides decirlo y decides hacerlo. Ese es tu pecado, ¿sí? Ese es pecado. La transgresión es una falta no intencional, es algo que no estás planeando ni preparando hacerlo, pero sin embargo suceden, ¿ok? Es por ejemplo cuando sabes que tienes que someterte a tu esposo y en muchas cosas no lo haces, estás siendo transgresora, porque está escrito de ese sometimiento, te lo da una autoridad espiritual que es Dios, esa ley, sin embargo tú no lo tomas en cuenta. O también los hijos son rebeldes con los padres, están siendo transgresores. Si estás faltando en una de estas cosas que te menciono, cuando hagas la petición delante de Dios, líbrame Señor de estas ofensas, porque he pecado en esto de transgresor, he sido así, así, y ya tú tienes allí la manera de presentarte a Dios con las peticiones adecuadas como te las estoy comentando. Otro tipo de transgresión puede ser, por ejemplo, las personas que no se someten a las personas de la tercera edad. No hay respeto en ninguna manera. Las personas también que no respetan las autoridades, tanto eclesiásticas, laborales, estudiantiles, hay rebelión, ¿sí? Por ahí vemos que al presidente, X presidente, lo llegan a insultar, no se someten a la autoridad, está por encima de ellos. Sin embargo, hay maneras para dar a conocer que no estás de acuerdo en unas circunstancias, sin embargo, tú decides insultar, difamar, ofender, rebelarte y pues así deciden hacerlo, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como se comete la rebelión, también llamada transgresión, ¿sí? Decides no someterte a la ley, te rebelas, te opones a todo lo que sea autoridad en tu vida, a todo, ¿sí? Incluso autoridades que te encuentras en la calle, les faltas al respeto también, Entonces no respetan ni siquiera las autoridades locales allí donde tú estás, ni los semáforos, ni en absoluto, no respetas nada. Lo que te manda la autoridad te lo pasas por alto. Ahorita en pandemia dice la autoridad, quédense en su casa si no tienen a qué salir y se salen de shopping. Entonces, esa es una rebelión o transgresión. Eso hay que ponerlo a los pies de Dios. Ok, ahora vamos a ver qué es iniquidad. Este es el tema que se me hace muy importante tocarlo. Iniquidad es la autoridad legal de Satanás como Dios de este siglo. Es una fuerza que te lleva a cometer pecados y transgresiones. De lo que te acabo de hablar, la iniquidad, esta te lleva a cometer estos dos males. ¿Ok? Esta iniquidad es una fuerza interior, ¿sí? Que lo haces por impulso, haces esta maldad por impulso. Es como si hubiera una maquinita haciendo maldad dentro de ti, como una semillita que está creciendo y haces maldad, ¿verdad? Te obliga esto a hacer maldad, te domina. Entonces, esto también hay que darnos cuenta de que cuando cometemos un pecado o una transgresión, lo ocultamos. Esta es una de las facultades de la iniquidad, ¿ok? Que no lo confesamos, lo ocultamos y todavía nos justificamos, ¿ok? Y no nos damos cuenta. Aquí te voy a dar ejemplos sobre la iniquidad en acción y la iniquidad con palabras, para que tú detectes allí desde tu lugar en lo que estás fallando. ¿Ok? Vamos a ver sobre este random de iniquidad.
Y le llamo random porque se repite una y otra vez. Entonces es algo que no termina, ¿verdad? Bueno, iniquidad viene de una palabra hebrea que es abón, con V. La iniquidad es el último vestigio que debe ser expiado. Te estaba hablando que tanto el pecado como la rebelión y la iniquidad, los tres deben de ser redimidos por parte de Dios, y requieren la redención por parte de Dios. No nada más que te lo perdone fulanito, sutanito, a quien le hiciste daño, no. Necesitas confesarlo a Dios. Necesitan redención por parte de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver la iniquidad como estilo de vida. Y te decía que te voy a dar dos ejemplos de esta iniquidad. La iniquidad en acción. ¿Sí? Vamos a ver cómo las consecuencias de esta fábrica de maldad que opera en nuestro interior, cómo es que opera en acción primeramente, y después te explico cómo opera esta iniquidad cuando uno la habla. ¿Ok? En acción dice, iniquidad en acción. Caín mató a Abel y se convirtió en un asesino. Su descendiente Lamec, descendiente de Caín, le dijo a sus mujeres, Ada y Sila, en Génesis 4:23, les dijo así: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre. Aquí se convierte en asesino igual que Caín. Por haberme herido, aquí se justifica. Y a un muchacho, aquí vuelve a reconocer que asesinó por haberme pegado. Aquí se vuelve a justificar su maldad. Este es un tipo de iniquidad en acción, porque hace, lo oculta primeramente y luego se justifica. ¿Sí? Entonces, esto es con Lamec, el descendiente de Caín. Pero fíjate que no nada más Caín cometió también ese error, sino esto viene más atrás con los primeros padres terrenales, Adán y Eva. Fíjense ustedes que en la creación, cuando Dios les da una orden, ¿verdad?, que es la autoridad máxima, les dice que no deben de probar de ese fruto. Entonces ellos van y prueban. Entonces cuando lo hacen, cometen pecado llamado transgresión. Son transgresores de la ley. Se pasaron por los pies la orden de Dios. Son transgresores. Es pecado de transgresión, como ya te había dicho. Eso los hace portadores de iniquidad. Fíjense cómo operó la iniquidad aquí en los primeros padres. Dios los busca y ellos se ocultan la maldad que hicieron. Cuando Dios los confronta y le pregunta a la mujer que qué fue lo que hizo, y la mujer se justifica. Primero lo ocultó, luego se escondieron y la mujer se justificó. Dijo, la serpiente me engañó. Y el hombre, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió, ocultó su maldad y también se justificó. Dijo, la mujer que me diste me dio a comer. Entonces aquí ya vemos cómo entra iniquidad al mundo, en las personas, ¿sí? Entonces eso, a pesar de que eran hijos de Dios y Dios los hace sacerdotes, los hace partícipes, vemos que está operando en ellos iniquidad, que hasta que no lo reconozcan, lo confiesen a Dios y que Dios lo retire de la persona, es que pueden ser verdaderamente hijos de Dios. De lo contrario, van a tener siempre inclinación a hacer el mal. ¿Ok? Entonces aquí vemos que se heredó, y ahorita vemos este espíritu de iniquidad, lo vemos operando casi en cada familia de la tierra. Está operando este espíritu de iniquidad, y lo dice Apocalipsis 7 del 1 al 4. No, perdón, lo dice, ahorita te lo encuentro, el versículo. Ya está en acción, está operando ya esta maldad aquí. Y
Vamos a ver ahora entonces la iniquidad con palabras. ¿Cómo estamos nosotros inclinados a hacer esta iniquidad? En acción ya te lo comenté, ahora con palabras. En acción mató, ¿sí? Hizo, y ahora con palabras. Vamos otra vez a Génesis 12:13. Abraham cometió pecado aconsejando a Sara, su esposa. Le aconsejó una mentira. Le dijo: di por favor que eres mi hermana, cometiendo pecado de mentira y falta de valor moral. Eso también, esto es iniquidad. Cuando tú cometes eso, tienes falta de moral, y por esa falta de moral de Dios haces esas cosas. Entonces aquí él cometió ese pecado, le dijo a su esposa: miente, y luego se justifica. Le dice: para que me vaya bien por causa tuya, para que yo viva gracias a ti. Se justifica. Entonces aquí Abraham esto nunca se lo confesó a Dios, no aparece, no está registrado bíblicamente que él lo haya confesado, no lo confesó, sino que lo ocultó a Dios. Entonces aquí vemos que al ocultar esta mentira se la hereda espiritualmente a su hijo Isaac. Isaac, cuando se casa con Sara, sucede exactamente lo mismo. Mienten por palabra. Entonces cometen iniquidad por palabra. En Génesis 26, del 6 al 10, aquí dice que Isaac le responde, ¿sí? Cuando le preguntan de su esposa, él dice: es mi hermana. Y se justifica, o sea, no lo dice, pero él piensa esto. Dice: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. O sea, cometemos mentiras, ¿sí? Mentimos. Entonces eso nos lleva a ser pecadores, transgresores, te decía, los dos males, y eso nos hace portadores de iniquidad. Entonces esa iniquidad, te decía, debe ser expiada, esa iniquidad por parte de Dios. Sí, debe de haber una redención por parte de Dios, y esto afecta de generación en generación. Te acabo de leer Éxodo, donde dice que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, alcanza hasta 4 generaciones. Si uno de aquí detecta la maldad, allí corta, Dios perdona, pero si no, se va en incremento, ¿sí? Entonces continúa esta semilla de maldad, esta inclinación a hacer maldad. Aquí voy a hacer un paréntesis y te comento que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, nosotros alimentamos por medio del cordón umbilical a nuestra criaturita. Entonces, una vez que sale el bebé del vientre, cortan el cordón umbilical, y es allí donde ya no le estamos pasando al bebé los nutrientes, los genes, la identidad del bebé, sus gestos, todo lo que implica los genes, el color de piel, los nutrientes, el colágeno, la elastina y todo esto, corta. De allí ya es individual, ya es un individuo, ¿verdad? Entonces espiritualmente no es así, hermano, hermana. Cuando nace una criatura, aunque corten el cordón umbilical, espiritualmente, como es nuestra descendencia directa, seguimos nosotros heredándole tendencias e inclinaciones espirituales a nuestros hijos. Y así sucesivamente, nuestros hijos a nuestros nietos, y nuestros nietos a los tataranietos, y así sucesivamente. Hasta que no detectemos la maldad que estamos nosotros cometiendo y lo confesemos a Dios, que no lo ocultemos, no nos escondamos y lo confesemos, hasta entonces va a haber una redención allí, ¿sí? Necesita hacer esto perdonado por Dios. Eso es otro punto importante. Aquí no te va a contar que vayas y le platiques al cura, al pastor, al sacerdote, al hermano, a la hermana: hermana, ore por mí,
hice esto malo, creo que algo anda mal en mi vida, discúlpenme, pero esto es personal. Usted tiene que ponerse a cuentas delante de Dios, ¿sí? Aquí cuando pecó Caín, no le pidió a su padre y a su madre que intercedieran por él. Aquí Caín tenía que arreglárselas personalmente con Dios, ¿sí? Porque él es responsable de esta semilla de maldad que estaba germinando en él. Entonces él era el responsable, así cada uno de nosotros. No vamos a ir a confesárselo a la prima, a la vecina, al pastor, al consejero, de ninguna manera. Aquí tienes que confesarlo con tu propia boca para que puedas ser rescatado, ¿sí? Ya sabes en tu mente, en tu corazón que estás mal, ¿sí? Eso te hace justo, pero lo confiesas para salvarte. Dice, mi pueblo perece porque le falta este conocimiento. Entonces Satanás puede zarandearte, tiene autoridad legal, ¿sí? Para decirle al juez que es Dios, yo demando autoridad sobre esta persona por este tipo de falla. Entonces tu fallo será ese, ¿sí? El zarandeo. Entonces debemos de conocer cómo es la vida espiritual para que podamos movernos y no morir, podamos ser salvos en ese aspecto, ¿ok? Entonces, sabiendo la palabra de Dios, que es el Evangelio, también podemos ser salvos, ¿verdad? Entonces puedes salvarte a ti en ese aspecto y de otras maldades y desgracias más a toda tu familia, ¿ok? Por uno que crea, su casa es salva. Así que si ya llegó a ti esta palabra, esta luz a tu hogar, bueno, llévala a toda tu familia para que el Señor pueda bendecirlos grandemente, ¿verdad? Porque toda esta maldad requiere redención por parte de Dios. Solo Dios puede librar de estas maldades, ¿verdad? Entonces, también históricamente vemos que el enemigo, que Satanás, sella a los suyos. Si no lo confesamos, lo ocultamos a Dios, esta iniquidad, estaremos sellados. Necesitamos que Dios quite esos sellos. Y por medio de Jesucristo es el único que puede quitar estos sellos. Ya te repito, Isaías 53 dice que Cristo murió por nosotros. Dice el versículo, te lo vuelvo a repetir, que Jesús fue molido ya por esos pecados y que ya fue herido por esas rebeliones, para que las confesemos y para que no entre en ti o en tu familia, en uno de tus descendientes, que se los heredes, esa inclinación por hacer maldad. Porque si bien no se heredan los pecados, ¿ok? No se heredan, esos tú te mueres y tú te quedas con ellos, pero heredas espiritualmente, te decía, la inclinación a hacer maldad, la semillita espiritual, a que empiezas a crecer y a desarrollar esa inclinación por hacer maldad. Y nadie te lo enseña. Los niños chiquitos golpean desde pequeñitos, ¿sí? El adulto llega a llorar porque le lastima o a gritar, y el niño hasta llora, se asusta porque hizo una maldad. Rompe algo, él no lo hizo, no sabe. O sea, hace algo malo, él no fue. O sea, ¿quién fue? No sé. Y mienten. Entonces, ¿quién les enseña? Es una inclinación a hacer maldad, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ya me tardé un poquito, pero creo que vale la pena que veamos, identifiquemos las características de este espíritu de iniquidad que está escrito, como dijo el apóstol Pablo a la comunidad de Tesalónica, que en estos últimos tiempos en los que estamos ahorita actualmente habría un incremento de maldad. Escuche bien, dice, pero Pablo le dio el nombre al protagonista de tal misterio, que no es otro que el impío. Él le dio el nombre de impío. ¿Y qué significa impío? Impío es una persona sin misericordia, es uno profano, malvado, perverso, es impío. Aunque sea una persona sonriente, amable, hermosa, que hable en diminutivo, que abrace y bese, tiene iniquidad, está sellado, es una persona profana, impía, ¿sí? Sin piedad. Entonces,
no confundamos, ¿ve? Dice, pero también dice la Escritura que a quien el Señor destruirá a ese impío con el soplo de su boca, que es el Espíritu de Dios que sale de las entrañas, que es su palabra, y aniquilará con la manifestación de su venida. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:8. ¿Ok? Entonces ya vemos incluso la característica de este espíritu de iniquidad, bien, que es el incremento de maldad que ya se está moviendo en la tierra, ya está el espíritu anticristo operando, ya lo hemos exhibido en varias ocasiones mediante estos videos que Dios me permite realizar. Entonces ya hemos identificado, y todo esto, hermano, amigo, es con la intención de que tú puedas ponerte a cuentas con Dios, ¿sí? Por ahí he escuchado muchas excusas, me comentan en mucha confianza, claro que sí, no diré nombres, me dicen, es que yo soy narco porque yo llevé una vida muy desgraciada, yo he violado y he matado, pero porque a mí me hicieron mucho daño. O sea, hacen la maldad, lo esconden al mundo y se justifican. Entonces le digo, hermano, estás sellado, necesitas que Dios te liberte. Si tú, mira, eres alcohólico, sí, me dicen, no, es que mi padre era un borracho, desobligado, se drogaba, era mujeriego. Hermano, tú vas por el mismo camino, sí, estás sellado, necesitas ser liberado, necesitas la libertad y solo la puedes obtener en Cristo. También esas mujeres que me dicen, mira, es que mi madre nunca me cuidó, nunca, al contrario, andaba de un lado a otro y pues yo también, o sea, dice la Escritura que de tal madre tal hija, pero es porque hay una descendencia de maldad y esa maldad la visita a Dios, sus ojos están puestos y están observando toda la maldad, ¿sí? De padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todo lo demás. Entonces, ya que reconocimos en este momento, ¿ok?, que Dios nos ha traído a la luz para reconocer esta maldad, yo te propongo, si quieres hoy ser liberado, liberada por Cristo Jesús, que hagas una oración, que te arrepientas y que lo confieses directamente a Dios, que te apartes donde no haya gente, que tú vayas, te dirijas a un lugar apartado, solo, donde tú puedas hablar con tu propia boca. Tienes que abrir tu boca como me estás viendo a mí en este video, tienes que hablarlo. Te va a ayudar si cierras tus ojos. Al cerrar los ojos en esa invisibilidad, en esa oscuridad, allí habita Dios, es un ser espiritual. Allí dice, entren confiadamente al trono, a la presencia de Dios, para ahí ponerle a tus pies todas tus peticiones, anhelos y confesarle a Él directamente tus pecados, tus rebeliones y la iniquidad que has llevado arrastrando durante este tiempo y que no te ha librado, ¿sí?, de esos problemas sexuales que no te dejan, esa adicción a la pornografía que no te deja, el robar, el mentir, ya no puedes más. Entonces quieres salir, no sabes cómo, estás haciendo mucha maldad, estás dañando, ya lo has confesado incluso, lo has confesado a la iglesia, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, y apenas terminas de pedirle perdón a Dios que estás orando, cuando lo vuelves a cometer. Es iniquidad, hermano, es una fábrica de maldad. Tienes que llevar una petición exacta delante de Dios, el juez, para que el enemigo pues no tenga autoridad legal sobre ti y sobre tu familia, ¿ok? Entonces puedes apartarte, te digo, hacer una oración. Yo te voy a dar solamente un bosquejo aquí de cómo puedes llegar, cómo puedes orar, y de ahí en adelante pues tú puedes empezar a platicar con Él, como ahora yo te estoy platicando a ti, y puedes empezar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos,
Bendito sea su nombre. Padre, hoy te pido perdón por todo pecado, por toda transgresión y por toda iniquidad que tenga en mi corazón. Perdóname. Hasta hoy me entero de esta magnitud que es la iniquidad y te ruego que perdones a mis demás generaciones, a mis abuelos, tatarabuelos, a mis padres, por todo lo que pudieron haberte ofendido. Límpiame, Señor, limpia mi semilla y desde ahora me declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias a ti soy sano, gracias a ti soy salvo y gracias a ti soy limpio y redimido. Gracias en el nombre de Jesús. Y tú continúa, hermano, hermana, continúa orando en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea.